Bienvenidos a todas y a todas a este programa especial de radio y televisión en la que recordamos el martirio, a los 30 años del martirio de Nelson Rutilio Lemus, Manuel Solórzano y del padre Rutilio Grande. Hacemos este programa porque creemos que es un deber de gratitud y también una necesidad. Un deber de gratitud porque en personas como las que hoy recordamos se muestra una vida animada por el amor y por la justicia. Y también una necesidad para que nuestro país se fundamente en valores salvadoreños, populares y justos, y también una necesidad para nuestra iglesia, para que nuestra iglesia vuelva a retomar el camino del Concilio Vaticano II de Medellín, en definitiva, el camino de Jesús de Nazaret. El día 12 de marzo del año 77 mataron al padre Grande que iba camino al paisnal. Yo creo que Rutilio y Romero se parecían mucho, eran gente con un enorme amor al pueblo salvadoreño, con gran amor a los pobres, pero también a veces más Romero que Rutilio, con algunos miedos, ¿verdad? Miedos a la dimensión política. Rutilio no tanto. Rutilio va descubriendo el valor de la dimensión política a lo largo de su trabajo, miedo a ser utilizados, una serie de miedos. Romero tenía una enorme confianza en Rutilio, sabía quién era Rutilio, que era sobre todo un cristiano, un pastor, una persona que se preocupaba directamente por la gente, que quería estar al lado de los que más sufrían, de los más pobres. Dicen los testigos presenciales que cuando Romero llegó ante el cadáver de Rutilio, cuando llegó y lo vio, que empezó a llorar y no podía dejar de llorar. Y solo repetía: Rutilio, ¿qué te han hecho? Rutilio, ¿qué te han hecho? Estaba como destrozado. Pero al mismo tiempo, Monseñor Romero creía que dialogando con las autoridades se podían arreglar los problemas, que dialogando hacia arriba podía solucionar un poco, aminorar los sufrimientos del pueblo salvadoreño. Yo creo que cuando matan a Rutilio, él se da cuenta de que no era así, de que estaban matando demasiados inocentes, que mataban por el gusto de matar a todo el que pedía un poco más de justicia, un poco más de dignidad. Y aunque es demasiado fuerte la palabra que algunos usan, yo no estaría de acuerdo de que Monseñor Romero tiene una conversión cuando matan a Rutilio. Yo creo que no es una conversión, porque él ya estaba convertido al servicio de los pobres, pero él se da cuenta que ya el camino no es el de influir suavemente hacia arriba para que tengan comprensión de los sufrimientos de los pobres, sino que hay que empezar a ser profeta, que hay que empezar a decir la verdad, que hay que empezar a denunciar y a presionar desde el gran signo del Evangelio, que es el signo de la palabra, ¿verdad? Entonces la relación Rutilio-Romero yo creo que es una relación de comprender la fuerza del martirio cristiano, de ese testimonio hasta la muerte que hay que dar. Romero, al ver el cadáver de Rutilio, empieza a caminar el camino del martirio, a ir caminando firme hacia la misma muerte que su compañero y amigo Rutilio Grande. Una profunda unidad ahí entre Rutilio y Romero, una unidad de evangelio, una unidad de fe, una unidad de martirio al final. A Rutilio el dolor de la gente es el que le lleva al dar la vida por los demás, al martirio, al Rutilio que hoy conocemos. El padre Salvador Carranza nos hablará de su experiencia pastoral vivida acá y cómo esa experiencia, padre, sigue teniendo actualidad en la iglesia del 2007. Bienvenido, padre. Gracias, Carlitos. Y
bien hallados y bien halladas a muchas de esas caras. Yo recuerdo que en una de las últimas misiones era en la Cabaña Vieja. Quizá muchos de El Paisnal pues no saben dónde está la Cabaña Vieja. Cerca de la cabaña, pero camino del Matasano. Ay, ¿dónde está eso, güey? Dábamos una misión y Chema Andrés, hoy el padre Chema jesuita, ¿verdad?, era de aquellos jóvenes que estaba más en la línea evangelizadora directa que en la línea politizadora, organizadora de una dimensión más política en nuestro cristianismo. Era cuando Fecas, pues, era una fuerza en la región tremenda, ¿verdad? Pues, y ese padre Chema me decía una mañana de mucho frío, ya saben, aquí en Aguilares hay unas mañanas heladísimas. Bueno, pero esos amaneceres caminábamos por la línea, quitándonos el frío, y Chema me decía, dentro de 30 años de todo esto, ¿qué será? ¿Qué quedará? Un poco pesimista. Bueno, yo le decía, pues a saber, ¿verdad? Pero bueno, cuando veo el póster, 30 años, y me encuentro como me encuentro hoy, desde esta mañana hasta ahora, ¿verdad?, pues digo, Rutilio, gran pastor fuiste. Tu pastoral la necesitamos hoy día. Fue a nivel de la arquidiócesis, ¿no?, el hombre que se metió en el nudo de la tormenta en aquella semana nacional de pastoral, primera semana y última nacional, ¿verdad? Bueno, porque debían ir los obispos, clero y demás, y era para poner patas a Medellín. Rutilio se tuvo que meter ahí y decir, miren, lo que necesitamos, jerarquía, sacerdotes y pueblo, laicos había muy pocos, sí algunos, pero pocos, es una gran conversión. Necesitamos despertar. Nuestra iglesia, a pesar del Vaticano y de Medellín, sigue un poco bostezando esta palabra, abriendo la boca, ¿verdad?, de cansancio o de sueño, ¿verdad? Bueno. Se atrajo ahí enemigos y amigos, una línea y otra. Bueno. Fueron las conclusiones a Roma y no aprobaron ni las de la Asamblea ni la de los obispos. Estaban también deficientes las de los obispos en la formulación. Bueno. Estuvo en el externado y de ahí, con ideas de que en la pastoral y el poner patas a Medellín había que llevarlo adelante, va a hacer un curso al IPLA, Instituto de Pastoral Latinoamericana de Quito, va con algún sacerdote de acá y con algún religioso, y ahí es donde se empapa de un método de evangelización inspirado en la concientización del maestro que celebramos también un aniversario, Paulo Freire, ¿verdad? Y puesto el evangelio, tomar conciencia, personalizar, y eso en grupo, en comunidad y en historia, va a ser uno de los rasgos de la pastoral y del pastor.
Don Manuel Quijano, ¿cómo mira usted la pastoral de la iglesia hoy? ¿Se parece a la pastoral que Rutilio Grande desarrolló en estas parroquias? ¿O mira que estamos lejos de una pastoral similar a la de Rutilio y sus hermanos, sus compañeros? Bueno, yo creo que estamos un poco desviados. No los hemos reconcentrado en lo que realmente, no voy a decir lo que Rutilio decía, sino lo que los documentos exigen. No es el obispo, no es el sacerdote, no es quizás el sacristán, sino el laico comprometido entre la iglesia y quien tiene que tomar las riendas. El problema es que, yo siento, el problema es que con el permiso de nuestros pastores, no todos, no voy a generar, pero a algunos les gusta la forma de la evangelización, trabajo y misión que tienen nuestros documentos escritos por nuestros pastores. A mí me entra en la mente pensar, digo yo, ¿cómo es que estos señores se desgastaron, se desvelaron, aguantaron hambre, aguantaron frío, qué sé yo, otras cosas por firmar y hacer estos documentos y no darles vida hoy que están en estos momentos difíciles de nuestro país? Esos documentos de Medellín, Puebla, Santo Domingo están almacenados, están dentro de los gavetas. Y nuestra arquidiócesis, por decirlo así, que es la que tendría que estar con nuestro pastor activo, que todas las parroquias que cubren la arquidiócesis tendrían que tener este sistema de evangelización. Hay como una pequeña separación entre laicos y sacerdotes. Por eso es que yo quiero alabar un poco a Rutilio Grande en este sentido, porque ellos, más bien no solo él, sino que ellos, los 4 que estaban en la parroquia, se despojaron del rasgo sacerdote, se hicieron un hombre común y corriente como nosotros. Nosotros en los cañales los reuníamos, no teníamos miedo, podíamos hablar del evangelio y hablar de la realidad, pero ahora que está, pues que hay acuerdos de paz y que hay oportunidades pues de dar este evangelio y de conocer la realidad, estamos como que estamos dormidos. Pues yo quisiera hacer una pregunta que, ¿qué pasa con la iglesia? Pues, ¿estamos en una iglesia light o cómo estamos? Padre Tojeira. Bien, no, yo no creo que sea necesario que haya represión para que digamos la verdad, pero tal vez cuando hay persecución y represión es cuando también brotan los mejores sentimientos de la gente, ¿verdad? Es como en la casa, digamos, en el hogar, que cuando el hijo está enfermo, los papás se preocupan más por él que cuando está sano, ¿verdad? Entonces es una reacción normal. Pero yo sí creo que es bien importante que tomemos conciencia de que es mejor trabajar, decir la verdad, unirnos, luchar por la justicia desde un clima de libertad que desde un clima de represión. Lo que pasa es que a veces cuando hay más libertad o más facilidad, pues también hay otro tipo de tentaciones que nos desvían, ¿verdad? Es decir, hay un bombardeo de consumismo, un bombardeo de noticias que tratan de desorientarnos, un bombardeo de campañas publicitarias, de manipulación de la verdad, que nos confunden a veces. Pero yo creo que es más importante trabajar ahí, no esperar a que las cosas estén color de hormiga para trabajar. Su nombre. José Jaime Jaco. Yo quiero hacerle una pregunta al padre Tojeira. Si necesitamos, él dice que no necesitamos que ser como Monseñor Romero, sino que hay que hacer lo que hizo él. Pero
mi pregunta es esta: ¿cómo vamos a hacer nosotros para llevar ese mensaje a la gente si se está negando lo que se ha discutido en las reuniones de Medellín primero, después en Santo Domingo y después en Puebla? Y en eso estoy de acuerdo con el hermano que dijo ahí que como que no quieren hacerse cargo del mensaje que le está dando a la iglesia esas 3 reuniones que se han tenido en Medellín. Y me parece increíble que un padre así como John Sobrino, que hoy en la prensa usted ya se dio cuenta de que ha sido sancionado. Y mi pregunta es: ¿por qué? Si él, su tema en sus escritos, el padre John Sobrino habla mucho, nos habla mucho acerca de las conferencias de Medellín y lo que se trató allí para podernos orientar a nosotros como iglesia. Pero si se está haciendo esas cosas así, me parece que no funciona eso. Esa palabra condena no es la más adecuada, porque si yo hago una advertencia, mira Manuel, vos en tu pensamiento no estás del todo correcto, o tenés algunos fallos en tu pensamiento, yo no lo estoy condenando, solo le estoy diciendo una cosa. Entonces, yo creo que lo que va a salir, porque no ha salido ninguna condena ni ningún documento todavía, ¿va? No ha salido. Entonces, yo creo que lo que va a salir es una posición de la Congregación de la Fe sobre algunos puntos del pensamiento del padre Sobrino, no sobre todo su pensamiento, sino algunos puntos de su pensamiento. Yo creo que hay que esperar a que salga y a ver qué dice.